La historia de los videojuegos comienza en los laboratorios y universidades de los años 60. Era una época de exploración científica, con las computadoras aún en su infancia. En 1962, un programador llamado Steve Russell creó Space War, un juego simple pero innovador. Permitía que dos jugadores controlaran naves espaciales que luchaban en la inmensidad del espacio. Esto marcó el nacimiento del primer videojuego verdadero. Los años 70 vieron explotar el fenómeno de los juegos de arcade. Juegos como Pac-Man, Space Invaders y Donkey Kong se convirtieron en sensaciones culturales. Las salas de juegos se convirtieron en centros sociales, llenos de sonidos de pitidos, luces intermitentes y la alegría de la competencia. Estos primeros juegos eran simples para los estándares actuales, pero capturaron la imaginación de millones. Sí, esos juegos fueron realmente especiales. Unieron a las personas y crearon una forma completamente nueva de divertirse. Fue una época increíble para ser un jugador. Mientras Nintendo revitalizaba el mercado de las consolas domésticas, la escena de los juegos de arcade seguía siendo un campo de batalla vibrante y competitivo. Los salones de juegos estaban llenos de jugadores ansiosos por probar las últimas máquinas. Atari, buscando reclamar su antigua gloria y recuperar su posición en el mercado, lanzó la Atari 780, una consola que prometía mucho. Esta consola contaba con gráficos mejorados y compatibilidad con versiones anteriores de juegos de Atari 2600, lo que permitía a los jugadores disfrutar de una amplia biblioteca de títulos. A pesar de su destreza técnica y sus características avanzadas, la 780 tuvo problemas para competir con la ya impresionante biblioteca de juegos de NES, que seguía creciendo rápidamente. Sega, una empresa japonesa conocida por sus éxitos en los juegos de arcade, también ingresó al mercado de las consolas domésticas con el Sega Master System, buscando su propio lugar en este competitivo mercado. Si bien era tecnológicamente superior al NES en muchos aspectos, el Master System carecía del músculo de marketing y el soporte de terceros que reforzaron el dominio de Nintendo, lo que dificultó su éxito. A pesar de su limitado éxito en comparación con el NES, el Master System sentó las bases para los futuros esfuerzos de Sega en materia de consolas, preparando el terreno para futuras innovaciones. La competencia entre Nintendo, Atari y Sega fue feroz y constante, con cada empresa buscando superar a las otras en términos de tecnología y juegos. Cada empresa competía por la cuota de mercado, lanzando hardware innovador y atrayendo a los jugadores con títulos exclusivos que prometían experiencias únicas. Esta rivalidad, si bien intensa, finalmente benefició a los jugadores al impulsar la innovación y ampliar los límites de lo que podían ser los videojuegos, llevando la industria a nuevas alturas. En medio de las guerras de consolas, las computadoras personales comenzaron a surgir como una plataforma de juego viable, ofreciendo una alternativa a las consolas tradicionales. La flexibilidad de las PC permitió una mayor personalización y una variedad más amplia de juegos, atrayendo a un nuevo tipo de jugador que buscaba experiencias diferentes. Juegos como Doom y Wolfenstein 3D mostraron el potencial de la PC para ofrecer experiencias inmersivas y llenas de acción, estableciendo nuevos estándares en la industria de los videojuegos y demostrando que las PC podían competir con las consolas. Sección 4. La crisis del 83. Un apocalipsis digital. Las semillas de la crisis del videojuego de 1983 se sembraron durante un periodo de rápido crecimiento y ambición desenfrenada. La industria de los videojuegos estaba en auge y parecía que no había límites para su potencial. El éxito de la Atari 2600 había atraído a una serie de nuevas empresas ansiosas por capitalizar el mercado en auge. Estas empresas, llenas de entusiasmo y con la esperanza de obtener grandes ganancias, comenzaron a lanzar juegos a un ritmo vertiginoso. Esta afluencia de nuevos jugadores llevó a una saturación del mercado con juegos de calidad cuestionable. Las tiendas estaban llenas de cartuchos de juegos, muchos de los cuales no cumplían con las expectativas de los consumidores. Los consumidores, abrumados por la gran cantidad de lanzamientos y decepcionados por la calidad mediocre de muchos juegos, comenzaron a perder la fe en la industria. Las devoluciones de juegos se convirtieron en una escena común en las tiendas.
El atractivo de las consolas domésticas disminuyó a medida que los jugadores se cansaban de la jugabilidad repetitiva y los gráficos mediocres. La emoción inicial de tener una consola en casa se desvaneció rápidamente. La confianza en los videojuegos como forma de entretenimiento disminuyó. Los jugadores comenzaron a buscar otras formas de entretenimiento, dejando las tiendas de videojuegos vacías. La crisis alcanzó su punto máximo en 1983, marcada por el cierre de varios desarrolladores y editores de juegos prominentes. Las noticias estaban llenas de informes sobre empresas que cerraban sus puertas. Atari, una vez líder de la industria, sufrió importantes pérdidas financieras y se vio obligada a vender divisiones de su empresa. La caída de Atari fue un golpe devastador para la industria. La escena de los juegos de arcade, que alguna vez fue próspera, también experimentó un declive a medida que los jugadores buscaban experiencias de juego más satisfactorias en otros lugares. Los arcades, que solían estar llenos de vida, se convirtieron en lugares desolados. La crisis del 83 sirvió como una dura lección para la industria de los videojuegos. Fue un recordatorio de que el éxito no está garantizado y que la calidad debe ser una prioridad. Puso de relieve los peligros de priorizar la cantidad sobre la calidad y la importancia de fomentar la confianza del consumidor. Las empresas aprendieron que los jugadores no aceptarían productos mediocres. La industria necesitaría adaptarse y evolucionar para recuperar su equilibrio y evitar repetir los errores del pasado. Hoy en día, los desarrolladores de juegos se esfuerzan por crear experiencias de alta calidad que mantengan a los jugadores comprometidos y satisfechos. Sección 5. El renacimiento de Nintendo. Comienza una nueva era. Tras la crisis, el futuro de los videojuegos parecía incierto. Sin embargo, Nintendo, una empresa japonesa con una trayectoria comprobada en los juegos de arcade, vio la oportunidad de remodelar la industria. Su estrategia, estricto control de calidad y un enfoque en el entretenimiento familiar. Nintendo Entertainment System, o NES, se lanzó en 1985 en los Estados Unidos. Con su ahora icónico diseño gris y negro, la NES representó un alejamiento de la generación anterior de consolas. Prometía un retorno a los juegos de calidad, y cumplió. La estrategia de Nintendo dio sus frutos. La NES fue un éxito fenomenal, reviviendo sin ayuda la industria de los videojuegos. Juegos como Super Mario Bros. Se convirtieron en clásicos instantáneos, capturando la imaginación de jugadores de todo el mundo. Las estrictas políticas de licencia de Nintendo aseguraron que solo se lanzaran juegos de alta calidad para NES, restaurando la confianza del consumidor en el proceso. El enfoque de la empresa en la innovación se extendió más allá de su hardware. Nintendo introdujo nuevas mecánicas de juego y personajes icónicos que definirían géneros enteros. Desde la perfección de las plataformas de Super Mario Bros. Hasta el híbrido de aventura y RPG de The Legend of Zelda, Nintendo creó juegos que trascendieron las barreras culturales y cautivaron a una audiencia global. Sección 6. Choque de titanes de 16 bits. Sega desafía a Nintendo. A medida que la década de 1980 llegaba a su fin, amanecía una nueva era de los juegos, la generación de los 16 bits. Esta nueva era prometía gráficos más detallados, sonidos más ricos y experiencias de juego más complejas que nunca antes. Sega, ansiosa por desafiar el dominio de Nintendo, lanzó Sega Genesis en 1989. Este lanzamiento marcó el comienzo de una feroz competencia entre las dos compañías. La Genesis contaba con una potencia de procesamiento superior y una biblioteca de juegos más madura, dirigida a un público mayor que la imagen familiar de Nintendo. Juegos como Altered Beast y Golden Axe ofrecían experiencias más intensas y gráficas. La mascota de Sega, Sonic the Hedgehog, se convirtió en un fenómeno cultural. Con su velocidad vertiginosa y su diseño llamativo, Sonic capturó la imaginación de los jugadores de todo el mundo. Su velocidad increíble y su actitud rebelde contrastaban con el Mario de Nintendo. Mientras Mario era visto como un personaje amigable y accesible, Sonic representaba una alternativa más atrevida y emocionante. La popularidad de Sonic ayudó a Sega a afianzarse en el mercado, estableciendo a la empresa como un serio competidor en las guerras de consolas.
Las ventas de la Genesis se dispararon y Sega comenzó a ganar terreno frente a Nintendo. La rivalidad entre Sega y Nintendo se intensificó a principios de la década de 1990. Ambas compañías no solo competían en hardware, sino también en la calidad y cantidad de sus juegos. Ambas compañías lanzaron un flujo constante de juegos innovadores y aclamados por la crítica, superando los límites de lo que era posible en la era de los 16 bits. Títulos como The Legend of Zelda, A Link to the Past y Sonic the Hedgehog 2 Inches definieron esta era. Los jugadores cosecharon los beneficios de esta competencia, disfrutando de una época dorada de los juegos definida por la creatividad y los avances técnicos. Cada nuevo lanzamiento era un evento, y los jugadores esperaban con ansias las innovaciones que cada compañía traería. Esta era también vio el surgimiento de los juegos de lucha como un género principal. Los arcades se llenaron de jugadores ansiosos por demostrar sus habilidades. Street Fighter Segu de Capcom revolucionó el género, presentando 6 personajes jugables con movimientos únicos y ataques especiales. Este juego no solo atrajo a los jugadores casuales, sino que también fomentó una comunidad competitiva. La popularidad del juego generó innumerables imitadores y ayudó a solidificar el arcade como un centro de juegos competitivos. Los torneos y competencias se volvieron comunes, y los jugadores se reunían para enfrentarse en intensas batallas.